empezaron a salir las herramientas y ahí van diciendo como que todo fue un descubrimiento. Pues en los instrumentos musicales nos dice en Génesis capítulo 4 y dice que Ada le dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían granados. Ese fue el primero que anduvo con eso. 21. Estamos en el 4:21 de Génesis. Y dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así es que el papá de todos los que tocan arpa y flauta era un hijo de Caín. Porque luego dicen, no, es que los instrumentos son de Dios, que Él los inventó. Vamos a empezar a ver que de acuerdo a lo que dice aquí en Génesis, que es el principio 4:21, y que yo le creo a la Biblia, yo creo en la palabra de Dios. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también le dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y dijo Lamec, su hermano de Tubal Caín fue Nama, y dijo Lamec a sus mujeres, o sea, el papá de todos ellos, hijo de Caín, Ada y Sila, porque él tenía dos mujeres, fue el primero que tuvo dos esposas. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué preciosos personajes, ¿verdad? Qué preciosos personajes nos está mostrando la Biblia al hijo de Caín, Lamec, y nos está diciendo que él no solo pues estaba con los de la música, sino también fue el primero que enseñó a tener 2 mujeres. Y el primer asesino después de su papá Caín, porque Caín mató a Abel. Y Dios lo castigó y le dijo pues que cualquiera que matara a Caín 7 veces sería castigado. Y salió más sabio que Dios. Él dijo, sí, si Caín es castigado 7 veces el que lo mate, pues 70 veces 7 el que me haga algo a mí. Qué preciosidad, ¿verdad? Entonces, esto muchos de los que tocan instrumentos musicales para alabar a Dios ni siquiera saben de este inicio, ni siquiera lo conocen. Entonces, Génesis 4 nos aclara muy bonito cómo es. Génesis capítulo 4, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue, fíjate bien cómo dice, fue en tiempo pasado. No dice es, no dice será, dice fue. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Hay que entender que cuando dice que Jubal fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, se refiere específicamente a la generación antes del diluvio. Después del diluvio, la mayoría de esta generación, si no es que toda, pereció. Pereció esta generación. Entonces, afirmar que porque la Biblia diga que uno de los hijos de Caín fue padre de los que tocaban el arpa y los que tocaban la flauta en ese tiempo, eso significa que los instrumentos musicales no son de Dios, o que los instrumentos musicales son del diablo, o que no debemos adorar a Dios con música, o que no debemos integrar la música o los instrumentos musicales en el tiempo de adoración. Es una falacia de exégesis y es una tontería. ¿Por qué? Porque el santo texto de la escritura no nos está diciendo, sí, que este hombre fue el padre. Para empezar, no dice que fue el padre de todos los músicos,
Dice de arpa y flauta. Y ya analizamos que se refiere a una generación específica antes del diluvio. Número 1. Y número 2. Esta parte de la escritura en ningún momento nos da una prohibición o nos da una pista que nos dé a entender, que la música es del diablo, o que los instrumentos de música son del diablo, o que no debemos adorar a Dios con música. Así que no comprueba los hechos que mi oponente tiene que demostrar, porque Génesis capítulo 4, versículo 21, no dice en ninguna parte que no debemos adorar a Dios con instrumentos. Eso lo está diciendo el señor Montemayor, añadiéndole a la Biblia lo que ella no dice y convirtiéndose en un mentiroso, porque según Proverbios 36, todo aquel que le añade a la Biblia lo que ella no está diciendo es un mentiroso. Ahora, usando la lógica torcida, con todo respeto lo digo, del señor Montemayor y de la doctrina de la luz del mundo, encontraríamos graves errores y nos encontraríamos en graves problemas. Lo que refuta este argumento falaz, absurdo, errático y aberrante es que si esto fuera verdad, si todos los que tocaban el arpa y todos los que tocaban la flauta eran hijos del diablo, entonces siguiendo esta lógica, el rey David sería un hijo del diablo. Los salmistas de Israel serían hijos del diablo. Usarían instrumentos del diablo. Tocarían la música del diablo. ¿Por qué? Porque el rey David tocaba el arpa también y muchos instrumentos. Era un adorador, un poeta. Primera de Samuel, capítulo 16, 14, 23 nos enseña que cuando el rey David tocaba el arpa, Dios echaba fuera el espíritu maligno que atormentaba al rey Saúl. Repito, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, demuestra que cuando el rey David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se iba. Esto demuestra algo muy importante. Demuestra que la música no es de Satanás, porque si fuera de Satanás, el demonio no hubiese salido fuera. Demuestra que es mentira el argumento que sostiene que las arpas y las flautas fueron tocadas por hijos del diablo. Y por consiguiente la música es del diablo, los instrumentos son del diablo y los que tocan música son hijos del diablo. Eso es una, con todo respeto lo digo amigos de la luz del mundo, estupidez. Es una idiotez. Eso no tiene soporte con la palabra de Dios. Dice, ok, estoy en segunda, perdón. Vamos a ir a Primera de Samuel. En el nombre del Señor Jesucristo. 16. Toda la gloria es de Dios. Dice, 23. Cuando el espíritu malo, enviado de Dios, de parte de Dios tremendo, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Si el arpa fuera del diablo, si David fuera un hijo del diablo, Dios guarde esa blasfemia y esa ofensa contra un siervo de Dios tan ungido y tan amado por Dios como David. Si el que toca el arpa es un hijo del diablo, si el arpa es un instrumento del diablo, si la música es del diablo y por eso no debemos adorar a Dios, ¿cómo es que Satanás salía fuera cuando David adoraba a Dios con un arpa? ¿Me pueden explicar eso?
Por eso les digo que el argumento que da la doctrina de la luz del mundo, con todo respeto y amor lo digo, es una tontería, ¿verdad? Es una necedad y es algo que la verdad, pues, da risa porque es una tontería grandísima. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún soporte bíblico, no tiene ninguna justificación para poder, en este caso, para poder tener fuerza y tener sentido bíblico y sentido lógico. Mateo, capítulo 12, versículo 26. Vamos a checar aquí el tiempo. Mateo, capítulo 12. Vamos bien. 12, 26. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Como vemos, la santa palabra de Dios enseña, en este caso el Señor Jesucristo, nos enseña que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Si las arpas son del diablo, si los instrumentos son del diablo, si la música es del diablo, entonces Dios no hubiese usado el arpa, el sonido del arpa, cuando la tocaba el rey David para echar fuera a un demonio. Eso demuestra que la música no es del diablo y que las arpas no son del diablo y que los que tocan arpas no son hijos del diablo. También sonaban bocinas de Jericó, también sonaron bocinas en Jericó. Eliseo rompió los cántaros y tocaron trompetas, que son instrumentos musicales, y sabemos cómo Dios le dio la victoria a Gedeón y a Josué. Así que si los instrumentos fueran del diablo y los que tocaran instrumentos son hijos del diablo, entonces imagínate, está diciendo que Josué fue un hijo del diablo, este señor Montemayor está diciendo que Josué fue un hijo del diablo, está diciendo que David fue un hijo del diablo, está diciendo que Gedeón fue un hijo del diablo, y está diciendo que todos los levitas y sacerdotes consagrados al Eterno, bendito sea, fueron hijos del diablo. Por eso les digo que su argumento no solamente es blasfemo, es una tontería. Por último, bueno, no por último, sino mejor dicho, casi ya por último, porque hay que tocar unos temas, unos subtemas rápidamente en ese argumento que da el señor Montemayor. Una disculpa, he estado batallando con mi garganta, pero seguimos aquí adelante en la obra del Señor Jesucristo. Aunque el diablo se revuelque de coraje, para la gloria de Dios. Apocalipsis, capítulo 5. Aquí viene el jaque mate. Aquí viene el jaque mate, el knockout que Dios, no yo, Dios y su santa palabra le hacen a los argumentos de la apologética de la luz del mundo. 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, es decir, Jesucristo, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. ¿Qué tenían? Arpas. ¿Qué es un arpa? Un instrumento musical. Y copas de oro llenas, que son llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando a Dios y estaban adorando al Señor Jesucristo. Pregunta: ¿estaban adorando a Dios con instrumentos musicales o sin instrumentos musicales? Señor Montemayor, respóndame. ¿Estaban adorando a Dios
¿Con instrumentos musicales o sin instrumentos musicales? Apocalipsis 5:8. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos adoraron a Dios y a su santo Hijo Jesucristo con música, con instrumentos musicales. Entonces, es falso afirmar que está prohibido o que no debemos adorar a Dios con instrumentos, o que a Dios aborrece o desecha la adoración con instrumentos, porque en el cielo, en la presencia celestial, el Padre eterno y su santo Hijo Jesucristo son adorados con instrumentos. Aunque no le guste a su religión y a su doctrina, señor Montemayor, reconozca que está en un error y arrepiéntase, por favor, para que Dios tenga misericordia de su alma. Apocalipsis 5:8. Tenían arpas. Esto quiere decir, según la lógica de la luz del mundo, que los cuatro seres vivientes eran hijos del diablo. Gloria a Dios. Esto quiere decir que los 24 ancianos eran hijos del diablo. Ah, me va a decir que los cuatro seres vivientes eran descendientes de Caín. Me va a decir que los 24 ancianos eran descendientes de Caín. Claro que no, ese es un argumento muy tonto. No tiene ningún sentido. Es una completa necedad. Vamos adelante. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ir al Santo Evangelio de Lucas 3. Para que se den cuenta, el Santo Evangelio de Lucas capítulo 3. Para que se den cuenta y quede aún más exhibida la mentira que dijo el señor Montemayor. Mintió descaradamente. Lo decimos con todo respeto, pero es la verdad. Él dijo que Jubal, descendiente de Caín, hijo del diablo, era, o es, mejor dicho, el padre de todos los músicos. Y todo aquel que toca música es hijo del diablo o está usando un instrumento que fue creado o diseñado o usado originalmente por un hijo del diablo. Vamos a ver David de quién es hijo. Si es descendiente de Caín o si es descendiente de Adán. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Vamos a ver el versículo 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, no dice de Caín, de Adán, hijo de Dios. Esta escritura nos habla de la genealogía del Señor Jesucristo. Y vemos claramente cómo el rey David, gloria a Dios, cómo el rey David era, o mejor dicho es, un antepasado del Señor Jesucristo. Está en su genealogía. Entonces, es falso el argumento de mi oponente, porque el rey David tocaba el arpa y no era hijo de Caín, mucho menos un hijo del diablo. Ahora, para cerrar, me dijo el señor Montemayor que en este caso, pues que pocas palabras de entender que no debemos adorar a Dios con instrumentos musicales, porque no es algo que agrade a Dios realmente, porque es más para diversión o para la carne. Aquí hay un problema para el señor Montemayor. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 29. Toda la gloria es para Dios. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que a su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, al Cristo, para que se sentase en su trono. David no solamente era un rey,
David era un profeta. Y si David fue un profeta de Dios, él simplemente no pudo adorar a Dios con instrumentos musicales sin darse cuenta que Dios no acepta una adoración con instrumentos musicales, o que en un futuro la adoración con instrumentos musicales, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, iba a ser quitada y que ya no se iba a usar o que ya no iba a estar vigente. Eso es falso. Vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 7. Gloria a Dios. Está haciendo mucho calor aquí. Gloria a Dios. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si David fue un profeta, que lo fue, y Dios no acepta hoy en día, según pues este señor Montemayor, la adoración con instrumentos, Dios se lo debió de revelar a David, su profeta, pero nunca se lo reveló. Señal de que toda la argumentación de la luz del mundo sobre los instrumentos de música no son más que invenciones suyas para tratar de diferenciarse de los demás, para tratar de distinguirse de los demás, para tener una supuesta ventaja competitiva, como si fuera una empresa que quisiera, en este caso, tener una ventaja sobre sus competidores. Esa es la única razón por la cual lo hacen. Más nada que eso. Gloria a Dios. La Santa Palabra de Dios ha probado que es falso el argumento que sostiene que todos los músicos y todos los que tocan el arpa son hijos del diablo o son descendientes de Caín. Porque el ungido de Dios, el dulce cantante de Israel, el rey David, es descendiente de Adán y no de Caín. Y el rey David no fue ningún hijo del diablo. Dios se agradó de las alabanzas del rey David, y el rey David le escribió muchos salmos al Señor, Dios Todopoderoso de Israel. Por último, usando la misma lógica del señor Montemayor, siendo estricto a la regla que él está poniendo, entonces los integrantes de esta religión también serían hijos de Caín. Mejor dicho, serían, repito, si seguimos estrictamente el argumento de Montemayor y lo aplicamos a su propia congregación, entonces los integrantes de esta religión serían hijos del diablo, serían hijos de Caín, estarían adorando al diablo, estarían usando instrumentos del diablo, ya que ellos usan una multitud de instrumentos musicales y hasta orquestas para cantarle alabanzas y darle culto religioso a su supuesto apóstol. Repito, serían hijos del diablo, hijos de Caín, los integrantes de esta religión, porque cuando se trata de darle alabanzas y cantarle a su supuesto apóstol, usan música, instrumentos y hasta orquestas sinfónicas, rentan hasta teatros. Eso se llama hipocresía. Eso se llama doble moral. Eso se llama idolatría, abominación, blasfemia. Eso se llama no amar la palabra de Dios, no amar la verdad. Entonces, según la lógica de esta religión, Dios no es digno de que le cantemos y lo adoremos instrumentos, pero su líder religioso sí es digno de que se le cante y se le adore y se le alabe con instrumentos musicales y hasta orquestas sinfónicas y hasta que se rente el Palacio de Bellas Artes para adorarlo. Pero para Dios ni siquiera una simple flauta, porque no se lo merece. Qué triste, la verdad, que sean así, que tengan esa hipocresía, esa doble moral. Entonces, vamos a ver un video donde vamos a ver cómo adoran e idolatran a su líder y vamos a ver cómo usan todos los instrumentos del mundo para rendirle culto idolátrico. ¡Desde la tierra!
Freude, Freude, Freuden schonen Gotterbrunken torser aus Elysium. Wir betreten übertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauberbinden wie Rosen, deine Freude, Freude, und der Worte, Freude, ungemische deine Jugend, deine Seele, deine Danke, Y bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de ver un video que yo en lo particular sí lo considero bastante perturbador. Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de amor por Dios, un mínimo de amor por la palabra de Dios, un mínimo de celo de Dios, se va a enardecer, se va a llenar de celo santo, de ira santa, cuando vea este acto aberrante de idolatría a un simple ser humano. Esto es increíble. Son entonces, amigos de esta religión, ¿ustedes son hijos del diablo? ¿Son hijos de Caín? Porque ustedes adoran a su Dios, con D minúscula, su semidios humano, con respeto lo digo, pero es la neta, como dicen aquí en México, ustedes lo adoran con instrumentos musicales. Amigo, ¿me puede decir en qué parte de la palabra de Dios los apóstoles del Señor Jesucristo recibieron culto religioso? ¿Dónde les cantaron alabanzas? ¿Dónde retaron el Coliseo de Roma para cantarle alabanzas a Pablo? En ninguna parte. Dame, como diría aquel loco de Toribio, dame capítulo y versículo para ver en el Nuevo Testamento cuando la iglesia del Señor Jesucristo le rindió culto religioso a los apóstoles del Señor Jesucristo. La santa palabra de Dios demuestra que los verdaderos apóstoles, en este caso dos, verdaderos apóstoles, no los piratas, no las copias, los originales, los que fueron ordenados, nombrados e instituidos directamente por el Señor Jesucristo de manera personal y de manera física. Ellos no recibieron ningún tipo de culto religioso y se negaron a hacerlo y condenaron a aquellos que quisieron hacerlo. Por el contrario, los apóstoles de esta religión son autonombrados apóstoles, son autoordenados apóstoles, son autoinstituidos apóstoles. Son apóstoles por ellos mismos, porque nadie les dio el apostolado. Y cuando digo nadie, es absolutamente nadie. En un debate que tuve ese tiempo, el pastor Marcelo Fuentes pasó una pregunta, en este caso, en la serie de preguntas y respuestas a mi oponente. Y le dijo: hermano, usted tiene todo el debate diciendo que hay otros apóstoles fuera de los 12 apóstoles del Cordero y que hoy tenemos no uno, sino muchos apóstoles. Y le preguntó: ¿me puede decir quiénes son y quién los está ordenando? Y con todo respeto lo digo, el hermano se trabó y no supo qué responder. ¿Por qué? Porque nadie los está ordenando. Y si nadie los está ordenando, se están autoordenando. Si nadie los está nombrando, se están autonombrando. En Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, el apóstol Pedro se negó a recibir culto religioso de parte de Cornelio.
Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó, diciendo: levántate pues, pues yo mismo también soy hombre. Vemos cómo el apóstol Pedro se negó a recibir culto religioso de parte de Cornelio. También vemos al apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dejando claro que nosotros solamente debemos darle culto religioso a Dios. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, Aarón Joaquín conoció a Dios quizás, pero no lo glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Comenzaron a creer, con amor y respeto lo digo, que tenían nuevas revelaciones, nuevas iluminaciones extrabíblicas. Pusieron la palabra de Dios en un segundo lugar y su palabra humana por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Cambiaron la gloria del Dios inmortal, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando nosotros le damos culto religioso a un supuesto apóstol, estamos cambiando verdad por mentira. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando cambias la verdad por la mentira, estás cambiando la palabra de Dios por la palabra mentirosa de los hombres. Cambiaron la verdad de Dios, o sea, la palabra de Cristo, por la mentira. ¿Por qué? Honrando y dando culto religioso, culto a las criaturas, antes o en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo deja claro que solo debemos darle culto religioso a Dios, y que si honramos y le damos culto religioso a un ser humano, somos idólatras y cambiamos la verdad de Dios, que es su palabra santa y bendita, por la mentira, las doctrinas humanas, las doctrinas de hombres. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Claramente, este ángel no aceptó culto religioso de parte del apóstol Juan. Si un ángel, un ser angélico que habita en la presencia de Dios, no aceptó culto religioso, cuanto más un hombre nacido de mujer y lleno de pecado, de inmundicia y maldad, debería seguir el ejemplo de este ángel. La escritura es clara cuando dice, libro de Romanos, que tanto los gentiles como los judíos, todas las razas del mundo, y con el apóstol Pablo, ya les hemos dicho a los gentiles, tanto gentiles como judíos, que todos están bajo pecado. No hay santo ni un uno, no hay quien haga el bien. También el apóstol Juan dice en sus cartas, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él, a Dios, un mentiroso, y su verdad, o sea, su palabra, no está en nosotros. La palabra de Dios ya nos había advertido sobre estos falsos enviados, sobre estos falsos apóstoles que iban a recibir gloria de los hombres. Obreros fraudulentos que se iban a disfrazar como apóstoles de Cristo, que se iban a hacer pasar por apóstoles de Cristo. Gloria a Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. ¿Escucharon? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras será su fin. Quiero hacer una observación. El video, pedacito de video que escucharon y vieron, una señorita dice, cuando le preguntan en una como especie de obra de teatro, ¿habrá alguien que sea puro, que sea santo, que sea apartado de los pecadores? Alguien perfecto, alguien limpio, alguien maravilloso. Cuando estaban diciendo todos esos calificativos, todos esos atributos, lo que cualquier persona con un poquito de sentido bíblico y con un poquito de temor de Dios y sentido común pensaría es que van a decir, claro que hay alguien puro, claro que hay alguien santo que no busca lo suyo propio y que ama con amor genuino desinteresado. Todos pensaremos que ellos iban a decir, hay uno y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Pero no, nos llevamos la desagradable sorpresa de escuchar que ese ser más hermoso de los hijos de los hombres, según ellos, no es Jesucristo, sino que es carne, hueso, sangre, polvo, un ser humano pecador. Al escuchar eso, cualquier persona que ame a Dios se sentirá llena de ira y de celo santo,
contra la blasfemia que se está escuchando. Esta muchacha dice que en su líder religioso, en su apóstol supuesto, está la vida, que en el apóstol Pepito está la vida. ¿De verdad la vida está en un pedazo de carne, hueso y sangre? ¿Está en un ser humano mortal y pecador la vida? ¿O en quién? ¿Realmente en quién está la vida? Santo Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En Jesucristo. Dice, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dice 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la verdad no está en un hombre. La verdad está en Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre para siempre. Montemayor dice: yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jubal fue el hijo de los que tocan, fue el padre, perdón, de los que tocan arpa y flauta, hay que creerlo. Realmente Montemayor no le cree a la Biblia. No cree que es la palabra de Dios y no cree que es infalible. Porque cuando la santa palabra de Dios evidencia sus mentiras, la ataca y dice que solo es un pedazo de papel y tinta. Eso se llama hipocresía y doble moral. Si el señor Montemayor realmente le creyera la palabra de Dios, entonces creyera Marcos 3, 13, 14, que dice que el Señor Jesucristo solo instituyó a 12 apóstoles, no 12 más 1, 2 y 3 en el siglo XX. No, solo 12. Si realmente le creyera la palabra de Dios, creería Apocalipsis 21:14, que dice que en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos con 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dónde está el nombre de Aarón? ¿Dónde está el nombre de Samuel? ¿Dónde está el nombre de Naasón? En ningún lado, porque son falsos apóstoles. Si realmente le creyera la palabra de Dios, creyera lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el último de los apóstoles, dice el apóstol Pablo. Si realmente le creyera a la palabra de Dios, creyera Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él, únicamente a Él, exclusivamente a Él darás culto. Solo a Dios daremos culto.
Pero Montemayor no le cree a la Biblia. Montemayor no le cree a la palabra de Dios. Porque si le creyera, creería todo lo que se acaba de mencionar y tendría que abandonar esta religión. Conclusión. La prueba de que Dios acepta que se le adore con instrumentos musicales después del Antiguo Testamento está en Apocalipsis 5, ya lo leímos. Cuando vemos que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Padre y a su Santo Hijo Jesús el Cristo con instrumentos musicales. Así que, como dicen por ahí, jaque mate. Vamos a seguir viendo el video, los argumentos de Montemayor. Nos faltan 3 nada más y enseguida regresamos. Tiene valor. Nosotros, siguiendo el tiempo, vamos viendo que en los Salmos nos dice varias cosas que se hacían, ¿verdad? Se ponía incienso sobre su altar. También se ponían animales que mataban becerros, mataban corderos. Todo esto era parte de algo que se llamó la ley, que empieza en el monte Sinaí, y aunque no les guste a los guardadores de ley, se acaba con Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí es donde empieza el Evangelio, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Entonces Jesucristo, Hijo de Dios, trae unas buenas nuevas. Y ya no es ojo por ojo, como decía la ley. El que quiera guardar la ley, guárdela toda. Ojo por ojo, diente por diente. Y llega Cristo y dice, mira, si a ti te pegan en una mejilla, tú voltea y pon la otra. Y si te cargan una milla, tú ve 2. Y si te quitan algo, tú da también tu capa. Entonces estamos viendo en esto un cambio de Cristo, de aquella ley que estuvo dada por Dios en el monte Sinaí. Dicen por Moisés. Bueno, pero ¿quién se la dio a Moisés? Que muy listos. Dicen, los 10 mandamientos Dios los dio. Y lo demás los dio Moisés. Sí, pero se les olvida que estando dando los mandamientos Dios, el pueblo no resistió. Dice que el monte humeaba, temblaba, y el sonido era fuerte, el ruido que se oía, y ellos les dio miedo y huyeron. Tan terrible cosa era que hasta Moisés estaba asombrado y temblando. Entonces ellos se alejan y le dicen, Moisés, tú por favor, te pedimos, Moisés, tú habla con Dios, que nosotros oiremos. El pueblo de Israel no reconoce 10 mandamientos, que están muy incompletos. Hay muchas cosas que ahí no están. Por ejemplo, ahí no está el bautismo, y ahí no están muchas cosas esenciales, porque no está completo los 10 mandamientos. Eran 613 leyes, que la más importante de todas no estaba allí. Era, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma. Eso es sobre todo. Y al prójimo como a ti mismo. Eso no estaba en los 10 mandamientos. Que no te engañen. Si tú vas a Éxodo 20 y los lees, no vas a encontrar el amor, ni vas a hallar lo de que amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, aquí estamos de regreso. Perdón por las interrupciones, pero estoy un poco... Mi garganta está un poco cansada y cerrada. Pero vamos a tratar, y aparte mucho calor, pero bueno, vamos a tratar de hacer las cosas con todo el corazón para el Señor. O mejor dicho, lo vamos a hacer con todo el corazón por el Señor, para el Señor Jesucristo. No importa que estemos ahorita batallando un poco, en este caso que esté batallando con mi garganta. Dice Montemayor que la adoración a Dios, según él, solamente fue en el Antiguo Testamento. La adoración a Dios con instrumentos musicales solamente fue para el Antiguo Testamento. El clásico argumento falaz y ridículo que dan las personas
cuando no quieren aceptar que están equivocadas, tratan de desestimar o de rechazar el Antiguo Testamento, lo cual es una herejía y una tontería. Él dice, es verdad que la palabra de Dios dice en los Salmos que adoremos a Dios con instrumentos, pero eso era de la ley, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para los judíos, no es para nosotros. Mira qué conveniente. No, esa es una tontería. Vamos a ver si realmente tiene razón este argumento. Dice, la adoración a Dios con instrumentos musicales solo fue para el Antiguo Testamento, no para hoy. Solo para el tiempo de la ley. Pero la ley está abolida, porque la Biblia dice en Juan 1 que la ley y los profetas solamente hasta Juan. Entonces la ley ya no vale. Además también dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. Así que la ley ya no está vigente. Y si la ley ya no está vigente, entonces no debemos adorar a Dios con instrumentos, dice este señor Montemayor. Entonces hoy en día ya no debemos adorar a Dios con instrumentos, porque eso solo fue para el Antiguo Testamento, para la ley, pero estamos bajo la gracia. Así que todas las Santas Escrituras, como los Salmos que dicen que adoramos a Dios con instrumentos, ya no valen el día de hoy. Dice este señor, incluso se atrevió a hacer una blasfemia diciendo ni siquiera los 10 mandamientos están vigentes. Imagínense la tamaña mentira y la grandísima tontería que se está diciendo. Con todo respeto, pero ahí sí, como diría mi pastor, se le fundió el foco. Porque ahí sí dijo una tontería, pero grandísima. Vamos a empezar por lo último. 2 versículos que demuestran que los 10 mandamientos están vigentes hoy en día y que deben ser guardados por la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 6. Hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Como diría un amigo romano, paren la oreja, amigos de la luz del mundo, pongan la lupa. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué está citando el apóstol Pablo aquí? Los 10 mandamientos. Pues no que estaban abolidos, no que no servían para nada, no que Dios ya los había desechado. Mentira del anticristo, mentira de Belcebú, mentira de Satanás. La palabra de Dios demuestra que los 10 mandamientos están vigentes. El apóstol Juan también en sus cartas deja claro que nosotros, si realmente amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos. Dice claramente, dice que si nosotros, dice, en eso conocemos que amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso o el tal miente. Así que si yo digo que amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Primera de Montemayor, versículo 1, capítulo 1, versículo 16, con todo respeto, no. Los mandamientos de la Torá, los 10 mandamientos. Tenemos mandamientos ritualistas, tenemos mandamientos de salubridad, muchos tipos de mandamientos. Por lógica sabemos que los mandamientos que aplican perfectamente para hoy son los mandamientos de la ley moral, correctiva y penal de Dios. Porque si no hubiera ley, Dios no podría juzgar al mundo. Porque Dios juzgará al mundo por su ley, por su palabra. Y eso lo deja
perfectamente claro, sí, la bendita y poderosa, palabra de Dios. Así que, si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus santos mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus santos mandamientos. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5. Dice, a ver, 17. No penséis, señor Montemayor, no piense que Cristo ha venido para abolir la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, dice, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase, fíjese bien lo que dice, pare la oreja, ponga la lupa, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Repito, hasta que todo se haya cumplido. Ahora él puede objetar y decir, sí, pero el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Ahí Cristo terminó la ley. Ahí todo fue cumplido y entonces ya no más ley. No, mentira, error. ¿Por qué? Porque las profecías, que son parte del Antiguo Testamento, que usted dice que ya no sirve para nada, pero pues si ya no sirve para nada, ¿por qué lo cita? Si ya no sirve para nada, ¿por qué lo cita en sus prédicas? Si no sirve para nada, ¿por qué usa el Antiguo Testamento para decirle a un católico que no pida la oración de un muerto? Usted le dice, no, la Biblia dice en el libro de Isaías, no consultará al pueblo de sus Dios. Pues no, que el Antiguo Testamento está abolido. Si no sirve, no lo use. De otra manera somos hipócritas y mentirosos. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley pare la oreja, ponga la lupa, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces la ley de Dios está vigente. La ley de Dios está de pie. Yo no he visto a un león durmiendo con un cordero. ¿Usted ya lo vio? Señor Montemayor, con amor y respeto le digo, ¿usted ya vio a un cordero, a un león, a un lobo comiendo hierba? ¿Usted ya vio que hay paz en el mundo? Ya pasó el milenio que no nos enteramos. Ya vino el arrebatamiento. Ya vino la segunda venida de Cristo. Ya vino. Hay profecías del Antiguo Testamento que todavía no se cumplen. Y mientras no se cumplan, toda la ley de Dios está de pie. La ley de Dios sostiene el universo. La ley de Dios nos trae justicia. El apóstol Pablo dice en sus cartas a los Corintios, no os engañéis. Dice, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, y da una lista, ni los borrachos, ni los fornicarios, adúlteros, heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos ser juzgados?
Primera de Corintios capítulo 6. ¿Cómo pueden ellos ser juzgados si no hay una ley que ellos violen? El apóstol Pablo dice claramente que la única forma de que podamos conocer lo que es el pecado es que haya una ley. Como dice el apóstol Juan, el pecado es la infracción de la ley. Pero si según usted la ley de Dios está abolida, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay de qué arrepentirse. Y si no hay de qué arrepentirse, en vano murió Cristo. Así que lo que usted está diciendo es un argumento falaz y es una mentira, un argumento incongruente y errático. Dice, ¿no sabéis que los injustos, esta palabra injusto significa violentar la ley? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, cuidado, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Bajo qué parámetro Dios puede juzgar al mundo y traer justicia si no hay una ley que nos dé justicia? Conclusión: afirmar que adorar a Dios con instrumentos solo fue para el Antiguo Testamento es una interpretación privada de la Escritura. Es querer poner mi opinión personal por encima de lo que diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que adoremos a Dios con instrumentos, así debemos adorarle, porque antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Así que a mí no me interesa lo que diga la organización, esta religión de la que estamos hablando. Me interesa lo que dice la palabra de Dios. Por último, una reflexión, señor Montemayor. ¿Me puede responder esta pregunta con amor y un profundo respeto? Le voy a hacer esta pregunta. Cuando una persona ha visitado brujos, ha visitado espiritistas, ¿usted en dónde se basa? ¿En qué se basa para decirle que no debe hacer brujería? Para decirle que no debe consultar a los muertos, para decirle que no debe entregarse a la adivinación. ¿Sabe qué es lo que usted cita? Y estoy seguro, usted cita la Torá, usted cita la ley de Moisés, usted cita el Antiguo Testamento para decirle, aquí está escrito, no consultará el pueblo a su Dios. Entonces, ¿por qué cuando se trata de defender una doctrina o una creencia que no le perjudica a su organización religiosa, usted se basa en el Antiguo Testamento? Pero cuando se trata de una doctrina, de una verdad de la Santa Escritura que refuta su doctrina, ahí sí, el Antiguo Testamento a la basura. Cuidado, porque de Dios nadie se burla. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Tu palabra es la verdad, dice el Señor Jesucristo. Entonces, afirmar que adorar a Dios con instrumentos solo fue para el Antiguo Testamento es una mentira. Se también dijo otra grandísima mentira. Incluso yo no lo podía creer cuando lo escuché, porque se dijo que en la ley de Moisés, en la Torá, no está escrito el mandamiento más grande de todos, que es el Shema Israel. Con todo respeto, señor Montemayor, con amor y misericordia se lo digo. Yo no sé qué Biblia usted leyó. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Entonces el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sí está en la palabra de Dios. Así que queda refutado otra vez su argumento. Ahora, por último, esto usted no lo menciona en su video, pero un amigo de esta religión que se llama Aarón y otros más me confrontaron con esta pregunta. Ellos me dijeron, Isaac Fuentes, ¿por qué ustedes en su secta, que ni siquiera saben lo que significa secta, para empezar, secta viene de seki y significa seguir? Cualquier grupo, ya sea religioso o político, que tiene una idea y sigue esa idea o un ideal o a una persona, una entidad, una divinidad, es una secta. Así que con todo respeto lo digo, busquen un diccionario y no abren la boca solamente por hablar, porque ofendemos al prójimo cuando realmente nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, y Dios, Dios lo reprueba. Me citan Amós. Vamos a buscarlo aquí. Amós 5. Fíjate bien. 5. Déjame buscar aquí el versículo. Dice... Buscar bueno, el mal. Gloria a Dios. Dice, quitad delante de mí la multitud de tus cantares. 5:23. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Otra vez. Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Primeramente, aquí vuelvo a recalcar y se vuelve a hacer patente la hipocresía de los argumentos de mis amigos de esta religión. Una doble cara, un doble discurso, una doble moral. Porque primero me dijeron que el Antiguo Testamento no sirve para nada. Entonces, si el Antiguo Testamento no sirve para nada, ¿por qué me citas una escritura del Antiguo Testamento para defender tu falsa doctrina? Pues no que no sirve. ¿Ven cómo ustedes se engañan a sí mismos? Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero ¿qué dice el versículo 1? Oíd esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así dicho Jehová, el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Bendita sea la gloria del Señor. Aquí Dios está exhortando a Israel a arrepentirse. Lo está exhortando al arrepentimiento. Y si me ofreceseis vuestros holocaustos, 22, y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años. Oh casa de Israel, antes bien llevabais al tabernáculo de vuestro Moloc y Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Qué pasa? Que Israel se fue a la idolatría, abandonó a Dios, se alejó de Dios, y por eso Dios le dijo: ya no me traigas tus instrumentos, ya no me traigas tus cánticos, ya no me traigas tus ofrendas. Si nos vamos a la lógica torcida, aberrante, incongruente de este argumento, entonces tampoco hay que traer oración, no hay que alabar a Dios, no hay que cantar a Dios, no hay que hacer nada. No, le está hablando de Israel bajo un contexto histórico distinto
exhortando a Israel al arrepentimiento. Y la prueba de esto es que después de este acontecimiento, Dios siguió siendo adorado por Israel con instrumentos. Y más allá todavía, claramente en Apocalipsis 5, Dios es adorado con instrumentos. Así que ese hecho aplasta y destruye el argumento de esta religión. Terminamos. A mí me dice Aarón y otros amigos de esta religión, ¿me puedes decir en qué parte del Antiguo Testamento los apóstoles de Cristo adoraron a Dios con instrumentos musicales? Y yo le respondo, ¿en qué parte de la palabra de Dios dice que los apóstoles adoraron a Dios sin instrumentos musicales? ¿Dónde dice que los apóstoles enseñaron a la iglesia a adorar a Dios sin instrumentos musicales? No lo dice. Si los apóstoles no le enseñaron, ¿por qué ustedes sí lo enseñan? Porque son falsos. Perdón, duele, pero es la verdad. Porque su doctrina es mentirosa y falsa. Por eso enseñan cosas que los apóstoles no enseñaron. Los apóstoles no enseñaron. La falacia de omisión, que si la Santa Escritura no registra a los apóstoles adorando a Dios con instrumentos, significa que no debemos adorar a Dios con instrumentos. No, eso es una tontería, porque tampoco se registra que los apóstoles adoraron a Dios sin instrumentos y que los apóstoles prohibieron usar instrumentos en adoración. Esas son pues tonterías, inventos simplemente. Así que claramente terminamos con esta escritura. Hay poder en Cristo Jesús, amén. Dice Salmos 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle, y esto no es una recomendación, es una orden, es un decreto, es un mandamiento. Alabadle a son de bocina, amigo Montemayor. Alabadle con salterio y arpa. Y no por eso vas a ser hijo del diablo, ¿eh? Alabadle con pandero y danza. Uy, esto duele, pero es la verdad, amigos. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos, para los que dicen que no hay que usar batería, resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si usted me objeta y dice, bueno, pero es que leíste un salmo. El salmo es del Antiguo Testamento, ya no está vigente. Bueno, entonces, cuando usted predique, no use los salmos mesiánicos para decir que esos salmos profetizan a sus apóstoles. No use otros salmos como el Salmo 91 o 27 en sus prédicas. Hay que ser congruentes. Pero eso es una tontería. La palabra de Dios deja claro que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la escritura está vigente. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No dice casi toda. No dice la mitad. Toda, perdón, toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá.
el hombre. Cielo y tierra pasarán, tus palabras nunca pasarán. Dios es digno de que le adoremos con instrumentos musicales, pero más que nada, con todo el corazón. Si este video te fue de bendición, te invito a que te suscribas a este canal. Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gloria a Dios.